Muy buenas tardes. Hola, Paula. Estaba esperando a ver si alguien se conectaba. No iba a arrancar, iba a comenzar solita. Bienvenida. Hola, profe, buenas tardes. Digo, bueno, iba a escribir en el grupo, digo, bueno, pero si no, no pasaba nada. No hay problema. Yo la clase la doy igual. ¿Sí? Profe, lo que Sí, sí, entré al Meet, que está en el grupo, el sí. que está fijado, y está Yani y otra chica más. Claro, pero yo les pasé el enlace. En este enlace tienen que Claro, entrar, no claro, en eso el es lo que, otro. claro, eso es lo A que le ver, decía. vamos, lo voy a colocar por las dudas en el grupo entonces. Bueno, profe. Eh, Farmacia, a ver dónde está. Tantos grupos tengo que perdí. Vamos a colocarlo porque si están en el otro, acá. Buenas tardes. Vamos a enviarlo nuevamente por las dudas. Dame un segundo. Ahí está. A ver si se conectan aquí. Bien. Ok. Nosotros, mientras tanto, vamos comenzando, ¿sí? Y vamos a hablar, a ver, anteriormente hemos hablado de un poco del espacio, hablamos de las estanterías, hablamos de las áreas, ¿sí? Con respecto a la organización de una farmacia. Ahora vamos a la parte por ahí más detallada. Ahí está Sandra también que se conectó, ¿sí? De cómo colocamos los medicamentos y cómo colocamos el material dentro de esas estanterías y cómo vamos a manejar también la información un poco más importante para el tema de evitar errores, de evitar pérdidas. ¿Sí? Por eso hablamos de la organización de los medicamentos y del material. ¿Sí? Primero que nada, vamos a charlar del almacenaje de medicamentos que no requieren en realidad cadena de frío, que son la mayoría en realidad de los medicamentos, aquellos, digamos, que no necesitan refrigeración constante, por decirlo de alguna manera. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes también, Rocío, que se conectó. Bien, entonces, primero tenemos que tener en cuenta cuál es la clasificación adoptada por la farmacia. ¿Sí? Acuérdense que el stock se organiza siguiendo la clasificación que sea más práctica. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, acuérdense por vía de administración, que recordemos los 5 grupitos principales, que eran los medicamentos por vía oral, que era todo lo que era comprimidos, cápsulas, jarabes. Luego tenemos medicamentos inyectables, que pueden ser los viales, las ampollas. Las soluciones de perfusión serían todos los sueros intravenosos y los medicamentos para uso externo y antisépticos, como las cremas, pomadas, ciertas soluciones para heridas, y la otra serían los desinfectantes, o sea, productos para limpieza de superficies, ¿sí? No para el uso de la piel. También puede ser por orden alfabético dentro de cada grupo. Una vez que tengamos, digamos, estos grupos por vía de administración, dentro de cada uno los productos se van a clasificar por orden alfabético, ¿sí? Bien, entonces si por ejemplo nos piden una ampicilina inyectable, es sencillo. Nos vamos a los inyectables, ¿sí? Y buscamos por la letra A, ¿sí? Cada producto, acuérdense que debe tener un sitio bien delimitado, bien identificado. Eso significa que no debe cambiarse de lugar un medicamento constantemente, porque si no, no lo vamos a encontrar, obviamente. Y que ese sitio, acuérdense también que debe tener una etiqueta fijada, ¿sí? Una etiqueta fijada que nos indique que la DCI, ¿sí? El nombre del producto, la denominación común internacional, que eso es fundamental, ¿sí? Si se puede evitar mejor los nombres comerciales, ¿sí?
Y la forma farmacéutica y la dosificación. La forma farmacéutica hablamos de comprimidos, soluciones, etcétera, y la dosificación, ejemplo, 500 miligramos, 250 miligramos, 5 mililitros, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de esta identificación fija? Asignar un lugar preciso para cada producto. Eso nos va a permitir a nosotros visualizar de inmediato la cantidad que tenemos disponible. ¿Sí? Como les dije anteriormente, si el espacio está, ese asignado se ve vacío, sabemos que nos estamos quedando sin. ¿Sí? Y va a llamar mucho la atención sobre una eventual ruptura de stock. ¿Bien? Y algo que parece obvio, pero que es bastante crucial, es prever suficiente, como les había dicho, espacio para cada producto. ¿Sí? Si el espacio por ahí es muy pequeñito, el almacenamiento se desordena muy rápido, dificulta el tema del movimiento, aumenta el riesgo de errores, a que se dañe. ¿Sí? Otra cosa importante, gestionar todo por fecha de caducidad. ¿Sí? La fecha de caducidad es vital para la seguridad y para la economía, acuérdense. Entonces, indicar la fecha de caducidad de forma visible. Lo podemos escribir en un rótulo, ¿sí? Sobre la caja, ¿sí? Y situar siempre al fondo de las estanterías los productos que tienen fecha de caducidad más lejana y delante todo lo que va a caducar, digamos, anteriormente. ¿Sí? Bien. Con respecto al almacenaje de los medicamentos, digamos, controlados, ¿sí? Que eran, acuérdense, los estupefacientes y cualquier otro medicamento controlado, esos medicamentos, acuérdense que les había dicho que iban a estar guardados en armarios cerrados con llave, ¿sí? Para prevenir robo, para prevenir desvíos, para asegurar que la dispensación esté estrictamente, digamos, controlada, documentada según la legislación, obviamente, vigente, y mayormente es el encargado de la farmacia quien tiene el control de esa llave, ¿sí? Ahora, sí, los productos que requieren cadena de frío, ¿sí? Que esto es tema de evaluación, ¿sí? Es una categoría que es crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ruptura de la cadena de frío puede inmunizar un medicamento, ¿sí? Rompiendo el riesgo, o poniendo, mejor dicho, en riesgo, no rompiendo, poniendo en riesgo la salud de ese paciente, ¿sí? Entonces, tenemos el rango de temperatura crucial, que son todos los productos que necesitan cadena de frío, que deben conservarse estrictamente bajo el refrigerador entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados, que eso es un rango estrecho y vital. Por ejemplo, tenemos ahí las vacunas, tenemos las inmunoglobinas y los sueros, ¿sí? Las insulinas, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, medicamentos que son utilizados, por ejemplo, en obstetricia, ¿sí? Más que nada, aquellos medicamentos que son cruciales para prevenir hemorragias posparto, por ejemplo, también deben mantenerse entre 2 grados y 8 grados centígrados, ¿sí? Algunos test de laboratorio, también hay ciertos reactivos de diagnóstico que requieren refrigeración, ¿sí? Algo a considerar con respecto a este rango de temperatura crucial entre 2 grados y 8 grados centígrados, que iban a entrar las vacunas, las insulinas, las inmunoglobinas, los sueros, algunos tests, etcétera. El monitoreo constante, ¿sí? El refrigerador, la heladera debe tener un termómetro que controle y registre la temperatura al menos 2 veces al día, ¿sí? Debe tener un sistema de alarma, ¿sí? Eso sería ideal, ¿sí? Que nos alerte sobre la fluctuación de la temperatura. Y ni hablemos que nuestra farmacia debe tener una energía estable, fundamental que tenga una energía confiable, especialmente para esos cortes de luces por ahí que hay frecuentemente, ¿sí? Después tenemos todo lo que es el almacenamiento de materiales médicos, ¿sí? Desde lo que es jeringas hasta lo que es suturas, que es diverso, como también la medicación, ¿sí?
que esos se pueden también clasificar de diferentes maneras, ¿sí? Mayormente no se usa el orden alfabético, ¿sí? Dado a la diversidad, digamos, de artículos, y no se identifican tampoco por la denominación común internacional como los medicamentos, ¿sí? A ver, en su lugar se deben reagrupar, en realidad, en subgrupos, según la función y según el tipo, ¿sí? Que eso va a facilitar mucho la localización y el control. Entonces, tenemos por un lado todo lo que es materiales de inyección, que serían jeringas, agujas, torundas, por ejemplo, con alcohol. Después tenemos todo lo que es materiales de curación, que ahí van gasas, vendas, apósitos, esparadrapos, por ejemplo. Después tenemos la caja de suturas, ¿sí? Donde hay diferentes tipos, diferentes tamaños de hilo para sutura, y luego puede estar todo lo que es material y reactivos de laboratorios, que ahí van tubos de ensayos, portaobjetos, reactivos de pruebas, y así sucesivamente para cada uno de los materiales. Por ejemplo, materiales quirúrgicos, materiales de diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después tenemos el almacenamiento de productos voluminosos, ¿sí? Los productos, acuérdense, de gran tamaño, ¿sí? Donde por ahí uno coloca en las estanterías unas pocas cajas y todo el resto lo reserva, por decirlo de alguna manera, que eso también debe ir con una etiqueta, con la denominación común internacional y todos los datos, ¿sí? Y si no se pueden colocar esas cajas por su gran tamaño en estanterías, van arriba de palets, ¿sí? Siempre etiquetar con las referencias de reserva, ¿sí? Es un punto oficial para que nos permite a nosotros dar en un simple vistazo, saber lo que tenemos, digamos, en stock. ¿Sí? ¿Bien? ¿Eso? ¿Vamos por ahí? ¿Hasta ahí? Mire que yo sigo. Bien. Después vamos a retomar el tema de las temperaturas, así hablamos y lo decimos, lo contamos, digamos, bien. Hasta ahora solo hablamos las que van en la heladera. ¿Sí? Bien. En resumen, a ver, la organización de la farmacia no solamente se va a limitar al espacio físico, ¿sí? Incluye el manejo especializado, acuérdense, de productos sensibles al frío, una clasificación inteligente, podemos decir, de todo lo que son los materiales médicos y las estrategias para gestionar eficientemente los productos voluminosos, que eso es fundamental para poder lograr un almacenamiento que sea transparente, que sea rápido, ¿sí? Que nos permita un control de un vistazo, ¿sí? Y la disponibilidad de productos que tenemos que son vitales, ¿sí? Para la gestión eficaz, no solamente depende de la estructura, sino fundamentalmente de las personas que dirigen la farmacia, de las personas que trabajan en ellas, cómo se distribuyen, cómo se planifican cada una en sus actividades, ¿sí? La dirección de la farmacia se confía a una sola persona, ¿sí? Que ha recibido, obviamente, la formación farmacéutica adecuada. Yo les dije, a ver, cualquier persona puede tener una farmacia porque es un negocio, pero sí o sí necesita el matriculado, ¿sí? Es una medida de seguridad que se necesita y es la eficacia de la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad en realidad de la farmacia recae en una figura clara, ¿sí? Y esa figura clara es la persona que debe tener la llave de la farmacia, la llave del armario de estupefacientes, de estos medicamentos controlados. Eso refuerza la seguridad, eso refuerza la redicción, sí, está bien, de las cuentas sobre los productos por ahí un poco más sensibles, ¿sí? A ver, esa persona que tiene el liderazgo, por decirlo de una manera centralizado,
puede ser asistida, obviamente, por uno o varios ayudantes, ¿sí? Que en realidad esa cantidad de ayudantes va a depender de la carga de trabajo de esa farmacia, ¿sí? Después tenemos que tener también clara la definición clara de nuestras tareas y nuestras responsabilidades. ¿Para qué? Para evitar confusiones, ¿sí? Para evitar duplicado de esfuerzo, ¿sí? Las tareas y las responsabilidades de cada persona deben ser definidas con precisión, ¿sí? Algo que yo siempre digo, en cualquier trabajo, lo primero que tenemos que definir es cuál va a ser mi responsabilidad y cuál va a ser mi tarea. Porque después se arman unos líos terribles, ¿sí? Y es fundamental también que uno de los ayudantes sea capaz de sustituir responsablemente, si fuera necesario, a este líder, ¿sí? Después algo que también está bueno, el tema de implicar una serie de actividades recurrentes en la farmacia, la gestión, el calendario de actividades, por decirlo de una manera. ¿Quién va a hacer los pedidos? ¿Quién va a distribuir los medicamentos? ¿Quiénes van a realizar los inventarios? ¿Quiénes van a realizar? ¿Quiénes van a eliminar los productos caducados? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso mayormente son actividades que se organizan en calendarios programados de forma que se reparta, digamos, toda esa carga de trabajo lo más regularmente posible, ¿sí? La idea es evitar todo lo que son los picos de trabajo excesivo, ¿sí? No queremos que por ahí en una farmacia se nos acumule todo ese trabajo en un solo día o en una sola semana, ¿sí? Obviamente que todo eso se debe realizar en el tiempo estipulado, ¿sí? Entonces, la gestión de la farmacia es un pilar que va a ser fundamental para el correcto funcionamiento, que requiere de un liderazgo claro, que requiere de personas bien capacitadas, con un equipo que tenga roles, que tenga responsabilidades bien definidas y obviamente con una muy buena planificación estratégica en todo lo que son sus actividades para garantizar la continuidad, la seguridad, la eficiencia de la dispensación y el control también de los medicamentos. ¿Sí? Ahora, con respecto a el tema de las fichas de stock, ¿sí? Es indispensable que nosotros tengamos la cantidad correcta de medicamentos y materiales, ¿sí? Bien, en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso es crucial para evitar que los pacientes se queden, digamos, sin tratamientos y para usar los recursos de una manera más eficiente. Entonces, ¿qué es la ficha de stock? Es el principal instrumento de gestión de los medicamentos y de los materiales, ¿sí? Imaginen que es el DNI, ¿sí? O la historia de cada producto que tengamos en la farmacia, ¿sí? Se crea una ficha de stock por cada artículo, es decir, una ficha de stock, por ejemplo, para la ampicilina 500 miligramos comprimidos, otra para el suero fisiológico de 0,9% de 500 mililitros, otra para la jeringa de 5 mililitros y así sucesivamente para cada medicamento y para cada tipo de material, ¿sí? Es como un documento vivo, ¿sí? Se pone al día a cada movimiento. Eso significa que cada vez que entra un producto al almacén o cada vez que sale, se registra en su ficha correspondiente, ¿sí? Es como un libro de contabilidad de cada artículo, ¿sí? Bien, y cada ficha de stock lleva una mínima información, ¿sí? Que nos va a brindar beneficios. Identificar los movimientos de stock, las entradas y las salidas, ¿sí? Que es la función más básica, nos dice cuándo llega un producto, cuándo llegó, cuándo salió, cuánto salió también, ¿sí? Después, conocer a cada momento el nivel teórico, digamos, del stock, digamos, sumando las entradas y restando las salidas. Las fichas de stock nos dicen cuántas unidades de productos deberíamos tener en el almacenamiento, ¿sí? También
todo lo que es, nos beneficia conseguir el consumo de las diferentes estructuras de salud, ¿sí? Por ejemplo, registramos a qué centro o a qué servicio se distribuyen las salidas, ¿sí? Cuando hacemos repartos, por decirlo de alguna manera, a hospitales, a clínicas y demás, podemos analizar ahí nosotros patrones de consumo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, podemos saber cuánto paracetamol se consume en la sala de pediatría versus en la sala de adultos, porque podemos estar trabajando dentro de una farmacia, dentro de un hospital o una clínica, ¿no? ¿Sí? También nos sirve para planificar y elaborar correctamente los pedidos, ¿sí? Al saber nosotros cuánto se consume de cada producto, ¿sí? Y cuál es nuestro stock actual, podemos estimar, ¿sí? Cuándo se nos va a acabar, ¿sí? Cuándo necesitamos comprar, pedir, ¿sí? Eso nos permite hacernos a nosotros pedidos a tiempo, evitar el tema de la ruptura de stock, ¿sí? O lo contrario, acumular demasiado stock, ¿sí? Que después se nos puede deteriorar o puede que caduque, ¿sí? Entonces, la ficha de stock también va a ser la base para una buena planificación de compras, ¿sí? También nos sirve para determinar las pérdidas, ¿sí? Diferenciar entre el stock real con el stock teórico, ¿sí? Es, digamos, un punto de control de calidad, de seguridad, ¿sí? Cuando se revisa, digamos, el inventario físico, ¿sí? Se controla realmente qué hay en el almacén, se compara con el stock teórico que nos va a indicar esta ficha. Si hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el stock real es menor al stock teórico, eso indica una pérdida. Y esa pérdida debe deberse a muchos factores, pueden ser errores en el registro, robo, daño, caducidad que no registramos, dispensación que no registramos, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que investigar la causa y tomar las medidas correctas, ¿sí? Ustedes tienen en su material de estudio un ejemplo de la ficha de stock, ¿sí? ¿Cuál es la información básica, entonces, de cada producto? Acuérdense, nombre del medicamento por denominación común internacional, ¿sí? El nombre oficial y el nombre universal, la forma farmacéutica, comprimido, solución inyectable, el tema de la dosificación. Después también se registra en la ficha de stock el registro de movimiento, entradas, salidas, procedencia, de dónde viene ese stock, quién es el proveedor, si viene de otra farmacia, el destino, a dónde va ese stock, ¿sí? A qué servicio, a qué paciente. Se registra también todo lo que es la pérdida, perdón, por deterioro o por vencimiento, si un producto se daña, si un producto se rompe, caduca, se debe registrar como una salida específica para poder rastrearlo luego, ¿sí? Bien, y los registros y sus fichas, cada vez que uno realiza un conteo físico de stock, se registra en la ficha y el resultado también se registra en dicha ficha. Eso nos permite a nosotros comparar el stock real, acuérdense, con el teórico y detectar pérdidas. También en la ficha de stock puede haber información adicional, por ejemplo, el consumo medio mensual, ¿sí? Bien, puede también haber los niveles de stock de seguridad, si hay stock de rotación, ¿sí? Que esos también son cálculos que nos indican cuánta cantidad debemos mantener para el funcionamiento óptimo y seguro, ¿sí? Después se registra si hay otros sitios, por ejemplo, de almacenamiento, ¿sí? Si tenemos reserva en otro lugar de almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, esto de los productos voluminosos, también lo podemos indicar en la ficha de stock, ¿sí? Y también en la ficha de stock podemos indicar los pedidos que están en curso y la fecha en que llega ese pedido, ¿sí? Para saber si ya nosotros hemos solicitado más stock y cuándo
vamos a recibir ese stock. ¿Sí? Entonces las fichas de stock van a ser indispensables, incluso si nos manejamos con computadoras. ¿Sí? Ahora, ¿cómo usamos la información de esas fichas para tomar decisiones sobre cuánta cantidad tener y cuánta cantidad pedir? ¿Sí? Acá hablamos del consumo medio mensual. ¿Qué es? ¿Qué es la cantidad promedio de un medicamento que se consume en un mes? ¿Y cómo se calcula el consumo medio mensual? Se obtiene en realidad sumando las salidas, ¿sí? El consumo registrado en esa ficha de stock, ¿sí? Por varios meses. Pueden ser 3 meses, pueden ser 6 o pueden ser 12. ¿Sí? Y todo eso se divide en el total de número de meses considerados. Ejemplo, a ver, voy a agarrar acá el celular. La ampicilina, vamos a suponer. Vamos a tomar 3 meses, ¿no? Ampicilina, vamos a enero, febrero y marzo, ¿sí? En enero de ampicilina se vendieron, no sé, voy a tirar 22 unidades. En febrero, 13, por decirlo, y en marzo 10, ¿sí? Me da un total de 45 unidades. A esas 45 unidades de esos 3 meses las voy a dividir por 3 meses. O sea, el consumo medio mensual es de 15 unidades por mes. Más fácil imposible. Si lo hacen, toman un stock de 6, perdón, un promedio de 6 meses, lo van a dividir por 6 meses. ¿Sí? Lo que se vendió en esos 6 meses. Si lo hacen por el año, lo van a dividir por el año. ¿Sí? Entonces, es el número de X meses más la sumatoria de las salidas por esos X meses. ¿Sí? Por ejemplo, si en 6 meses, a ver, se consumieron 6.000, sí, hubo un consumo de 6.000, no sé, comprimidos de paracetamol, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? 6.000 dividido 6, o sea, me da 1.000 comprimidos por mes. ¿Sí? Después tenemos lo que es, Miguel, el mate, lo que es el stock de rotación, que en realidad es la cantidad de artículos que se espera consumir en el periodo entre dos aprovisionamientos, digamos. A ver, que en realidad, sí, le voy a dar la fórmula, pero bueno, no importa. ¿Cómo se calcula en realidad el stock de rotación? A ver, es el consumo medio mensual, el que hicimos recién, ¿sí? Multiplicado por el número de meses entre un pedido y el siguiente pedido. ¿Sí? Por ejemplo, si el aprovisionamiento es trimestral, cada 3 meses, vamos a suponer que hacemos aprovisionamiento cada 3 meses, ¿sí? El consumo mensual de paracetamol, habíamos dicho que era de 1.000 comprimidos por mes. ¿Sí? Bien, entonces el stock de rotación, que va a ser 1.000 comprimidos por mes por 3 meses, o sea, son 3.000 comprimidos. ¿Sí? Y después, mayormente las farmacias tienen un stock de seguridad, que sería como un colchoncito de stock, ¿sí? Que está la cantidad extra, digamos, que se tiene prevista para afrontar ciertas situaciones imprevistas. Por ejemplo, un retraso en la entrega de los pedidos que puede pasar, un aumento inesperado del consumo, un brote de una enfermedad, por ejemplo, o mayormente también se tiene por ahí stock de seguridad por posibles pérdidas. ¿Sí? Y ahora, ¿qué cantidad pedir? La cantidad es, digamos, la cantidad de artículos que debemos nosotros solicitar en un nuevo pedido, ¿sí? Que va a depender de nuestro stock, ¿sí? ¿Y cómo se va a calcular? Se basa todos los datos de la ficha de stock, por eso esas fichas de stock tienen que ser correctamente,
¿sí? Y también se va a calcular en los cálculos anteriores. Entonces, primero que nada, elementos claves para poder calcularlo. El stock del inventario en el día, ¿sí? De hacer el pedido. ¿Cuánto tenemos físicamente de X medicamentos en ese momento? Después tenemos que ver si tenemos stock de seguridad, ¿sí? Ese colchoncito, digamos, que nos amortigua, que siempre queremos tener. Después tenemos que tener en cuenta el stock de rotación o el consumo de pedido, ¿sí? Lo que vamos a consumir hasta el próximo pedido. Después tenemos que tener en cuenta el tiempo previsto entre el pedido y la entrega, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta la cantidad pedidas que ya están en curso. Si nosotros ya hicimos un pedido, ¿sí? Que todavía no hemos recibido, bien, no debemos volver a pedir esa cantidad de producto porque ya lo pedimos. ¿Sí? Entonces, con respecto a las fórmulas de pedido, ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo yo sé cuánto tengo que pedir? Tengo que tener en cuenta el stock de rotación. Al stock de rotación le tengo que sumar el stock de seguridad si es que lo tengo. Al stock de seguridad, ¿qué le agrego? El consumo estimado durante el tiempo de entrega. ¿Sí? Entonces, stock de rotación más seguridad más el consumo estimado durante el tiempo de entrega. A eso le tengo que restar el stock existente, ¿sí? Y la cantidad de pedidos que ya se hicieron. Y eso me va a dar el pedido aproximado que yo tengo que hacer. Por ejemplo, si necesitamos un stock de rotación, como dijimos antes, de 3.000 paracetamol, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y tenemos un stock de seguridad de 1.000. Y en ese momento también tenemos 500 unidades en el almacenamiento y no hay ningún pedido en curso, la cantidad que debería pedirse en realidad, ¿qué sería? Los 3.000 más los 1.000 menos los 500 que yo ya tengo en el almacén, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Que nos daría 3.500 unidades. ¿Sí? Porque no tengo ningún pedido, pero vamos a suponer que yo tengo el consumo medio mensual que eran 1.000. ¿Sí? Bien. Tengo que los pedidos se hacen cada 3 meses consumimos 3.000. ¿Sí? Ahí ya tengo 4.000, pero en el almacenamiento tengo 500. Pero además de esos 500 que tengo en el almacenamiento, tengo un pedido de 1.000 ya hecho. ¿Sí? Entonces la cantidad que voy a tener que pedir no son 3.500, sino que 2.500, porque ya tengo el 1.000 ese que ya va a llegar. ¿Se entiende? Sí, sí, agarré tarde la clase, pero se entendió. Es un lío de números, pero igual eso lo van a ver, yo se los cuento, ustedes en un principio no van a hacer estas cosas, obviamente. Pero a medida que tomen confianza, nunca se saben hasta dónde pueden llegar. Ustedes tienen que escalar. La idea es que escalen, 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 ¿no? Entonces, por eso se lo enseño más que nada. Realmente, obviamente, que esto lo hace la persona que está un poco por ahí más, más de entrada en el tema, por decirlo de una manera. Pero el día de mañana ustedes también lo pueden hacer tranquilamente. Y más si ya lo saben hacer. Porque ustedes van y dicen, a mí me lo enseñaron, yo lo sé hacer. ¿Sí? Entonces, la ficha de stock es una herramienta que va a ser esencial para registrar, para monitorear todo. ¿Sí? Y a través de esos cálculos, como el consumo medio mensual, como el stock de rotación, como el stock de seguridad, ¿sí? Es toda información que va a ser súper valiosa para planificar esos pedidos. ¿Sí? Asegurarnos que tengamos lo que necesitamos sin desperdiciar, digamos, ningún tipo de recurso. ¿Sí? Ahora,
Con respecto también a la gestión de stock, los pedidos, la recepción y el control. Tenemos lo que es la hoja de pedido y de entrega. ¿Sí? Con respecto al formato de la hoja de pedido, para que los pedidos de una estructura periférica, o sea, un centro de salud rural o un puesto de enfermería, por ejemplo, a lo que es el almacén central, sea claro, sea eficiente, se recomienda usar hojas ya impresas. Esas hojas impresas deben contener información para cada artículo, la denominación común internacional, la forma farmacéutica, la dosificación. ¿Debe contener información adicional útil? Sí, para facilitar el tema de la toma de decisiones al momento de pedir. Acuérdense, en el stock actual de cada producto y el consumo medio mensual. ¿Sí? Al momento de procesar un pedido, se hacen 3 ejemplares. ¿Sí? Cada pedido debe tener 3 o debe hacerse 3 ejemplares. Eso es fundamental para el control. ¿Sí? Debe llevar fecha, ¿sí? Debe llevar fecha, firma y sello del responsable de esa estructura de la salud. ¿Sí? De esos 3 ejemplares, 2 de esos ejemplares va a ir, primero que nada, el primero al almacén central. ¿Sí? Eso sirve como hoja de entrega para el almacén central, ¿sí? Que se puede usar para la facturación. El segundo también va al almacén central, que es el que se queda como una copia de registro y para el control. Y el tercero se queda en la estructura de salud. Ese se conserva, ¿sí? Dentro de la farmacia como prueba de lo que se solicitó. ¿Sí? ¿Bien? Bien, ahora, la recepción de un pedido, que también es un punto crítico donde se debe verificar cuidadosamente que se ha entregado, ¿sí? Va con documentación de acompañamiento. Todo pedido debe ir acompañado, debe venir, perdón, acompañado de un documento esencial, ¿sí? Una es la hoja de entrega del transportista, que es un documento que firma el transportista y el receptor confirmando esa entrega. La factura, ¿sí? El documento de cobro del proveedor y el albarán de entrega. Muchas veces también, que es una lista, digamos, detallada de productos y cantidades que se supone que contiene ese envío. ¿Sí? Bien, nosotros debemos tener un proceso de control de esa recepción. ¿Sí? Primero que se controla el número de cajas recibidas contra lo que se indica en la documentación. ¿Sí? Después, algo vital, verificar que los artículos entregados correspondan a los artículos que nosotros pedimos, que la cantidad coincida, ¿sí? Con lo que nos indica el albarán también de entrega. Controlamos el embalaje de cada artículo, controlamos la etiqueta, controlamos la fecha de caducidad, controlamos el aspecto general de ese producto, ¿sí? Si viene dañado, si la etiqueta es correcta, si la fecha de caducidad es aceptable, si el producto tiene buen aspecto. Y también verificamos las condiciones especiales de conservación, ¿sí? Crucial para productos de cadena de fría. ¿Sí? Bien, en realidad llevan un termómetro, todo lo que es el embalaje, que indica que se mantuvo la temperatura correctamente. ¿Sí? Cualquier anomalía, o sea, producto dañado, faltante, producto equivocado, caducado, problemas de cadena de frío, se debe señalar inmediatamente al proveedor. ¿Sí? No se debe aceptar sin dejar ningún tipo de constancia de que vino dañado. ¿Sí? Paso posterior a la recepción exitosa, una vez que nosotros hemos comprobado, hemos aceptado el pedido. Los medicamentos y los materiales se colocan en el sitio asignado en el almacén. ¿Sí? Y las cantidades que nosotros recibimos, inmediatamente las registramos en las fichas de stock correspondientes. ¿Sí? Ahora, los archivos de documentación, la hoja de entrega del transportista, la factura y los albanares
se archivan, ¿sí? ¿Junto a qué? Junto a la hoja de pedido original, ¿sí? Esos documentos como mínimo se conservan al menos 3 años o más según la reglamentación vigente. Por el momento eran 10, ¿sí? Eso es importante para el tema de auditorías, de referencias, de temas legales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sigo? Bien, ahora la distribución es, digamos, el puente de almacenamiento y el uso final de los medicamentos, que eso requiere precisión, requiere control, requiere una comunicación clara. ¿Sí? Así que vamos a hablar de la distribución de las estructuras de salud. ¿Sí? Cada estructura de salud, cada pequeño centro, digamos, de salud, envía al almacén central, como le dije, una hoja de pedido, ¿sí? En doble ejemplar, ¿sí? Ya vemos que en esa hoja de pedido que va a estar impresa la denominación común internacional, las formas y la dosificación, ¿sí? En ambos ejemplares, las hojas de pedido, de esas hojas de pedido, el personal del almacén central debe indicar, obviamente, claramente la cantidad de cada medicamento que realmente se suministran, ¿sí? Eso es crucial. Después, un ejemplar debe ir obligatoriamente con la entrega, ¿sí? Ese documento, digamos, es el que le da la estructura o que se le da al centro de salud para poder verificar lo que ha llegado, por decirlo de alguna manera. El segundo, acuérdense que se queda en el almacén central, que es crucial para todo lo que sea el despacho, ¿sí? Y se debe hacer la verificación y el registro, ¿sí? De ese almacén central. Se debe archivar esa copia, ¿sí? Debe verificar que cada artículo entregado haya sido registrado en su ficha de stock correspondiente como una salida también en el almacén, ¿sí? Ahora, el tema de la dispensación del paciente, ¿sí? Y es aquí donde el medicamento, digamos, llega a la persona que lo necesita, ¿sí? Que acá es importantísimo y exige un cuidado, una claridad y una empatía crucial, ¿sí? Bien, el tema de el envase del medicamento, ¿sí? El envase del medicamento debe ser presentable, ¿sí? Eso transmite profesionalismo, cuidado al paciente, ¿sí? Que se recomienda también usar bolsita de plástico, ¿sí? O papel para envolverlo, ¿sí? Las bolsitas de plástico por ahí son más prácticas, más higiénicas, protegen más el medicamento, lo otro tenemos que envolverlo en papel. ¿Sí? Es fundamental preparar también etiqueta para cada medicamento que indique claramente el nombre del medicamento, la forma farmacéutica, la dosificación, siempre, siempre la denominación común internacional y no me voy a cansar de nombrarlo. ¿Sí? Otra cosa, la posología, cómo y cuándo tomarlo. Si no lo sabemos, a la posología, ¿dónde lo dice a la posología? Ah, ah, ¿a dónde dice la posología? En el prospecto, en la característica. Claro, abrimos este papelito tan bello que después no sabemos cómo guardarlo de nuevo dentro de la cajita Claro. y lo leemos junto con el paciente. ¿Sí? No le digamos Y si cualquier es, cosa. claro, si es para menores o si es para mayores, dependiendo. Sí, para qué tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuándo hay que tomarlo? ¿Cómo hay que tomarlo? Bien, lo leemos si no lo sabemos. ¿Sí? Bien. A ver, en los centros por ahí donde hay mucho volumen de pacientes, se recomienda en realidad un doble control de la dispensación de las recetas, ¿sí?
el primer agente o la primera persona prepara los medicamentos prescriptos y el segundo controla si es correcto, ¿sí? O sea, verifica la prescripción contra lo que se preparó y luego lo que se entrega al paciente. Nosotros mayormente lo vamos a hacer todos nosotros mismos, ¿no? Sí, eso pasa por ahí en grandes ciudades donde hay mucha circulación por ahí de pacientes, ¿sí? También tiene un segundo propósito, por decirlo de alguna manera, proporcionar toda la información necesaria al paciente y verificar que si dos verificamos y es más difícil va a ser que nos equivoquemos. ¿Sí? Después, para que el paciente pueda seguir correctamente su tratamiento, es absolutamente necesario que haya recibido suficiente explicación. Como les dije antes, cómo tomar la medicación, por cuánto tiempo, cuántos días, cuántas semanas. Bien, es vital el tema del cumplimiento, es vital la resistencia a los antibióticos, ejemplo. Después también es crucial cuáles son los efectos indeseados posibles, ¿sí? Posibles, eso no significa que va a suceder a todos, pero hay posibilidad de que suceda, ¿sí? Porque se van a encontrar también muchas veces, o ustedes mismos que leen los efectos secundarios y dicen, ay, no, mira todo lo que me va a causar este medicamento, no lo tomo. ¿Sí? Son causas posibles, ¿sí? ¿Y cuáles son las precauciones de empleo? ¿Sí? Advertencia, digamos, importante, no sé, no consumir con alcohol, evitar con ciertos antibióticos, mantenerlos fuera del alcance de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora, toma mi. Ahora sí, quiero que registren sí o sí, ustedes lo tienen en su material de estudio, no me acuerdo la página, pero creo que es la 37, 38, por ahí, el tema de la temperatura, ¿sí? Por favor, en un almacenamiento la temperatura no debe ser superior, acuérdense, a 25 grados centígrados, ¿sí? Nosotros anteriormente hablamos del tema del refrigerador, entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados, ¿sí? El lugar fresco debe estar entre aproximadamente 8 grados centígrados y 15 grados centígrados. En lo que es congelador debe estar a menos 15 grados centígrados, entre menos 15 grados centígrados, perdón, y 0 grados centígrados, y temperatura ambiente 15 grados centígrados, 25 grados centígrados, eso es tema de evaluación, por favor. Eso me lo acuerdo patente de que se los coloqué. Entonces, te los quiero decir que se los coloqué. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, la calidad de los medicamentos... Sí, Consulta, todo el tema charlado en clase está reforzado en el PDF, digamos, en la todo, información. totalmente. Bien. Nada más que acá hablo más. Ya te habrás dado Bien, no. cuenta, Sani. Para repasar, digo yo, está todo ahí. Está todo ahí, todo ahí. ¿Sí? Ustedes recuerden que lo que sería exámenes, ¿sí? Me baso sí o sí en lo que ustedes tienen como material de estudio. ¿Sí? Yo toco los temas, pero por ahí le meto más sazón, dijo uno. Un poquito de sal por acá y un poquito de pimienta por allá para hacerlo más llevadero. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense en el tema de la temperatura, ¿sí? Y otra cosa, por ahí pueden surgir problemas del transporte. Durante el tránsito o el transporte, la temperatura muchas veces puede alcanzar los 50 grados, entre 50 grados y 60 grados centígrados en lo que son los vehículos y son los contenedores, ¿sí? Y esa condición no se puede garantizar la conservación ni la fecha de caducidad. Es un riesgo muy alto, así que eso también ténganlo en cuenta que suele suceder en los transportes los transportes de almacenamiento de temperatura, ¿sí? Puede haber peligro de congelación. La congelación es muy perjudicial para muchas soluciones, ¿sí? Provocan deterioro, provoca precipitación del principio activo,
ruptura de los envases, ¿sí? Otra cosa, las vacunas, las inmunoglobinas, los sueros son muy sensibles al calor y a la luz, ¿sí? Por eso le dije antes que se conserva en el refrigerador entre 2 grados centígrados y 8 grados centígrados, ¿sí? Y cuando hay, por ejemplo, campañas masivas, ¿sí? Todos hemos ido a campañas masivas, por ejemplo, en la época de COVID hemos ido a campañas masivas, ¿sí? En situaciones por ahí muy específicas, como estas campañas masivas, con vacunas, perdón, permite a las vacunas ser transportadas y ser utilizadas fuera de la cadena de frío estándar, entre 2 y 8 grados, ¿sí? Pero por un periodo limitado de tiempo. Seguro que ustedes han visto que cuando se hacen campañas masivas tienen una cierta cantidad de vacunas y siempre hay una persona que va y viene trayendo las vacunas porque no pueden estar tampoco tanto tiempo fuera de la temperatura que corresponde, ¿sí? Por el tema del deterioro. ¿Bien? Con el tema de los deterioros, tenemos que nosotros tratar de ver esas características que son normales en cada medicamento. El color, el olor, la consistencia. Entonces, si detectamos por ahí cambios, es una advertencia, no. Esto está mal. ¿Sí? Eso, si están deterioradas, puede causar aumento en la toxicidad. ¿Sí? Puede provocar alguna alergia. Entonces eso también ténganlo en cuenta, ¿sí? Ahora, con respecto a los medicamentos caducados, que es un dilema ético, un dilema práctico también, ¿qué pasa? ¿Sí? Regla general, respetar la fecha de caducidad, ¿sí? Por razones legales y de responsabilidad terapéutica, ¿sí? Excepción en situaciones extremas. Por ejemplo, en situaciones donde los únicos medicamentos disponibles han caducado, el médico, y escuchen bien lo que le estoy diciendo, el médico podrá tomar la responsabilidad de utilizarlo. Sí, es una decisión médica de último recurso, no de la farmacia. ¿Ok? Ok, ¿no? ¿Sí? Siempre obviamente que ese producto se haya conservado en condiciones aceptables, ¿no? Sí, pero va a ser decisión del médico. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué me faltó? Esto, el tema de los peligros del descarte inadecuado. Es peligroso tirar los medicamentos caducados o inutilizados, por ejemplo, en un basurero común, ¿sí? O enterrarlos sin ningún tipo de precaución. Pueden contaminar agua, pueden contaminar suelos, ¿sí? Pueden ser ingeridos accidentalmente por animales, por personas y tener consecuencias graves, ¿sí? Hay que consultar a dónde las directrices de seguridad para la eliminación de productos farmacéuticos no deseados durante y después de una emergencia, ¿sí? Que cada farmacia ya lo sabe, ya sabe cómo realizarlo, pero eso también para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y el objetivo final, por decirlo de una manera, de una buena gestión farmacéutica es que los pacientes reciban un tratamiento adecuado de una forma segura, con un menor costo posible y además puedan seguirlo correctamente. Y para lograr eso, ¿qué va a ser esencial? El uso racional de los medicamentos. ¿Sí? ¿Y eso con qué se consigue? Con una elección juiciosa de los protocolos terapéuticos y de la lista de medicamentos que nosotros hemos visto. ¿Sí? ¿Sí? Otra cosa, hay que limitar el tema del uso de medicamentos inyectables. ¿Por qué razón? La mayoría me va a decir, pero profe, hacen efecto más rápido. Ponerle, le digo yo. Hasta ahí nomás. ¿Sí? A ver,
las inyecciones pueden parecer más fuertes, más modernas, pero como le dije antes, el uso debe ser limitado y debe ser ajustado. Primero, muchos pacientes creen que las inyecciones son más eficaces o curan más rápido que una pastilla. ¿Sí? No es verdad. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hace efecto un poquitito más rápido porque va a hacer efecto más rápido que si yo me va tomo una directo pastilla. va directo al organismo, digamos. Al torrente sanguíneo, exactamente. ¿Sí? Pero el efecto es el mismo. ¿Sí? Bien. Algunos también pueden pensar que las inyecciones o las perfusiones, los sueros, son procedimientos más técnicos, por eso son más valorados por el paciente o por la profesión, ¿sí? Que no son siempre realidades clínicas eso. Otra cosa, los tratamientos inyectables siempre van a ser más caros que un tratamiento oral, ¿no? ¿Sí? Bien, y el precio del medicamento en sí es más elevado por la misma dosis del mismo principio activo que tuviese una ampolla que la que tiene un comprimido, obviamente por el material, la jeringa, la aguja, el algodón, el alcohol, el recipiente, ¿sí? Todo el material de uso va a ser más costoso. Con respecto a los inyectables, las complicaciones locales por mala tolerancia, absceso, acumulación de pus, puede provocar necrosis, muerte de tejido, ¿sí? Tras inyecciones, por ejemplo, intramusculares de ciertos productos, mal colocados, obviamente, tienen que ser colocados por una persona que tenga las técnicas correspondientes, ¿sí? Y hay mucho más riesgo de contaminación. Si por desgracia digo, ¿no? Se llega a reutilizar un material de uso único, algo que nunca debería ocurrir, ¿sí? Existe un riesgo gravísimo de contaminación bacteriana y vírica, ¿sí? Hepatitis, VIH, tétanos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿cuándo se justifica una vía inyectable? ¿Sí? Urgencias, ¿sí? Cuando se necesita un efecto súper rápido y la vía oral es demasiado lenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está en un shock anafiláctico, obviamente no le vamos a dar una pastilla, ¿sí? Se nos va a morir, ¿ok? Vamos a ir al inyectable, ¿sí? Cuando el paciente tiene intolerancia digestiva, no puede tolerar medicamentos por vía oral porque no se le provoca vómitos, vamos a inyectable, ¿sí? Bien, o pacientes que están inconscientes. Un paciente inconsciente no le podemos dar una pastilla, ¿sí? O pacientes que tengan dificultad para tragar, ¿sí? Sí. Bien. Otra cosa, y con esto voy a terminar, me pasé un poquito de la hora, perdón, pero bueno, como arrancamos un ratito tarde porque había chicos que estaban en el otro meet, me paso así, lo quiero terminar y la próxima clase arrancamos con el módulo número 2. El tema de los jarabes y las suspensiones, ¿sí? Que para los niños pequeños es como más fácil de utilizar, ¿sí? Pero también debe utilizarse de forma racional, ¿sí? Hay mucho riesgo de mala utilización, ¿sí? Es muy difícil por ahí asegurar una dosificación correcta, ¿sí? Una cucharada, ¿sí? No es lo mismo una cuchara de sopa, no tengo una cuchara de té, una cuchara de café, no tienen el mismo volumen estándar, ¿sí? Para eso que vienen los vasitos dosificadores o las jeringas, chicos, ¿sí? Y todos tenemos, nada más que no queremos buscarlo, pero todos tenemos en casa. Nada, una cucharada es lo mismo, le doy la cucharada al chico, ¿sí? Después, otro error, preparación de suspensiones. Esas suspensiones que vienen en polvo y se mezclan con agua, deben prepararse primero con agua limpia, ¿no? ¿Sí? Y en las cantidades que corresponde, ¿sí? Si la rayita está acá,
acá vamos a suponer, donde está el lobito, le ponemos donde está el lobito, no le pongamos más arriba para que nos dure un par de días más, porque el efecto no es el mismo, la concentración no va a ser la misma. Y esas sí o sí se agitan antes de dársela al paciente. Y tengan mucho cuidado porque pueden fermentar. O sea, una vez que termina el tratamiento, se descarta. ¿Sí? Si me quedó la mitad, se descarta. ¿Sí? No la puedo guardar para la próxima vez que el chico se me enferme, le voy a dar el amoxidal dúo que tengo ahí preparado de hace 3 meses atrás. ¿Ok? Claro, por más que no esté vencido, con el agua se echa a perder. Totalmente, se fermenta. ¿Sí? Así que eso, por favor, los que vienen en polvito, que le ponemos agua, una vez que se termina el tratamiento, se descarta. ¿Sí? Excepto que tengan, no sé, un vecino, un primo que lo esté tomando, se lo damos, pero en el momento, no esperemos ni una semana, ¿ok? ¿Sí? Bien, obviamente que los jarabes van a ser mucho más caros también que los comprimidos o que las cápsulas, ¿sí? Todo lo que es jarabes y suspensiones orales, ¿sí? Que pueden ser hasta de 2 a 7 veces mucho más caro por dosis, equiparándolo con, obviamente, los comprimidos de la cápsula por el tema de su preparación, por el envase, ¿sí? Gastos de transporte adicional, por eso tienen más volumen, tienen más peso, entonces también suele ser, obviamente, mucho más caro. A ver, chicos, es obvio que a un niño de 3, 4 años no le vamos a dar una pastilla porque se le dificulta tragarla, ¿no? Si un comprimido. Optamos por las suspensiones o los jarabes, pero los responsables somos los adultos ahí. Entonces eso también ténganlo en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos lo hicimos, muchísimas veces. ¿Sí? Me incluyo, ¿no? Me estoy incluyendo, que yo también lo hacía cuando no lo sabía, de ponerle un poquito más de agua, porque el médico me dijo 7 días, y para mí esos 7 días no les cansa. ¿Sí? Bien, entonces eso también tengámoslo en cuenta siempre. ¿Sí? Los comprimidos, sabemos que los comprimidos tienen dosis que son fijas. ¿Sí? No hay forma de errarle al comprimido. En cambio, en el jarabe, si le ponemos un poquito más, si le ponemos un poquito menos, la dosis no va a ser exacta. Entonces, para eso vienen los vasitos dosificadores, vienen las jeringas y otra cosa, todo medicamento, si te dicen cada 8 horas y te tenés que levantar a las 3 de la mañana porque justo te tocó a las 3 de la mañana, es a las 3 de la mañana, no es a las 3:30, no es a las 4, no es a las 5, no es a las 6. ¿Sí? Porque ahí cortamos el tratamiento. Claro. No va a servir de nada seguir el tratamiento. Entonces, cuando van a tomar un medicamento, ¿sí? Ahora que ustedes saben que si es cada 8 horas, es cada 8 horas, bueno, calcúlenle para que no les toque a las 3 de la mañana, sino por ahí a las 6 más vale. ¿Sí? Entonces, porque nos cuesta realmente levantarnos, decir, uy, suena el despertador a las 3 de la mañana, tengo que ir a darle la medicación al pibe, ay, qué frío, con este frío más todavía. Y otra cosa Sí, que también... es Sí, una semana, la medicación te mata. sí, y otra cosa que también solemos hacer, nos llevamos el jarabe en la mesita de luz para no levantarnos hasta la heladera, ¿viste? Entonces, el Sí. jarabe está 8 horas, 5 horas afuera del refrigerador que necesitaría, y ahí ya la jodimos también, por decirlo de una manera. Eso también, Sí. todo lo hemos hecho. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Así que eso también ténganlo en cuenta. ¿Ok? Ahora, antes de irnos, yo quiero asegurarme de una sola cosa. Yo les mostré a ustedes cómo se realiza un examen dentro del campus virtual, o no les mostré el primer día de clase. ¿Alguien se acuerda? No, no nos mostraste eso. Bueno, ok. Háganme acordar, si me olvido, la próxima clase que yo, antes de comenzar con el módulo número 2, vayan leyéndolo, vayan descargando y demás, les voy a enseñar cómo se realiza un examen dentro del campus virtual y dónde está mi teléfono. Yo les voy a dar la fecha del examen final.
No, el examen final no, perdón. El examen ya me iba con el examen final, yo ya quería el examen final, no. El examen número 1 para que ustedes vayan estudiando y vayan sabiendo la fecha del examen. Sí. ¿Sí? Después se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Para todo. Consulta, la próxima clase va a ser en el enlace del grupo, ¿no? En este. Sí, sí, en Porque el hoy enlace. Bien. Exactamente. Sí, seguimos con el mismo. Cuando por ahí, quiero que yo tuve que suspender la clase, tuve que crear otro enlace para el día viernes, pero si no, es el mismo de siempre. Yo ahora cuando terminamos ya se lo elimino a este que quedó ahí para que no se me confundan y les coloco de que la próxima clase es en el enlace que está en la descripción del grupo. ¿Sí? Bien. Y gracias a Paula, que también me avisó que ustedes estaban en el otro enlace, porque si no ni me enteraba. Digo, no hay nadie. Digo, qué raro. Estaba solita Claro. yo. Bien. No, yo no leí y no me acordaba tampoco. No hay ningún problema, no hay ningún problema. A lo mejor fui yo la que no lo aclaré correctamente, así que les pido disculpas por eso. Bueno, escuchen. La validación número 1, que lo charlamos igual la clase próxima, pero quiero que ustedes ya tengan la fecha. Va a estar habilitada, ¿se acuerdan que yo le dije que la dejo habilitada 3 días? ¿Sí? Va a estar habilitada 24, 25 y 26 de junio, o sea, tienen unas semanitas más para repasar, y el recuperatorio va a estar habilitado el 1 y el 2 de julio. ¿Sí? De igual manera, la semana que viene yo les muestro cómo se hace un examen, les digo más o menos cuántas preguntas son, ¿sí? Para que ustedes estén tranquilos, no son 25.000 preguntas, son bien precisas. Siempre en los exámenes no pongo más de 15 preguntas y algunas menos, a veces 10 por módulo, pero quiero que vayan repasando, ¿sí? Son múltiple opción, verdadero o falso, emparejamiento, y se los muestro en la clase que viene, así ustedes ya ven cómo se realiza, porque de esa misma manera nos vamos a manejar durante toda la cursada, ¿sí? Y ahora cuando cortemos, yo les paso al grupo de WhatsApp cuáles son los temas que entran dentro del examen número 1. En realidad, los nombres, digamos, de los PDFs, ¿sí? Que entran dentro del examen número 1 con sus fechas, para que todos lo tengan. Y si tienen alguna pregunta, váyanla pensando, para el próximo jueves la respondemos con respecto al examen. ¿Sí? Acuérdense que la próxima clase comenzamos con el módulo número 2, fármaco-medicamento. ¿Sí? Vamos a comenzar con eso, vamos a hablar qué es un medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Sé que me fui un poquito, pero quería que terminemos ya con este módulo, así podemos comenzar de lleno la semana que viene con lo próximo. Bien, entonces, tengan un lindo fin de semana, feliz Día del Padre, ¿sí? Disfrútenlo. Disfruten la semana que viene, que también es semana corta, así que disfrute el que no trabaja, ¿sí? Ni el lunes ni el viernes. Y nos vemos el jueves, acuérdense, el jueves a las 18:05 más tardar, siempre espérenme en esos 5 minutitos que vengo del otro grupo, y les enseño cómo realizar un examen, y comenzamos ya directamente con el módulo número 2. ¿Sí? Así que tengan muy lindo fin de semana, nos vemos la semana próxima y muchas gracias por el aguante el día de ayer. Un beso enorme. Chao, chao.